Hola amigos, una vez más Filiberto Ventura con el propósito de dejarte una reflexión más. Espero que sea de bendición, que ese es el propósito de nosotros al trabajar en esto. Siempre tratar de proyectar una palabra de aliento, de motivación, de aprendizaje, o que te ayude en este caso a tomar mejores decisiones. Hoy vamos a hablar un poco sobre los principios universales. Creo que también es un tema muy importante de tratar, porque resulta que los principios universales tienen que ver con las consecuencias de nuestras decisiones. Es decir, dicho de otra forma, como que son los principios cuando tomamos una decisión, los que deciden las consecuencias, los que controlan las consecuencias de nuestra decisión. Y hemos venido hablando un poco al respecto. Y el por qué es tan importante de los principios universales, indagar un poco más, explorar un poco más en esto. Y por qué es tan importante para nosotros es que hemos oído mucho decir algunas personas que o que tienen buena suerte o que tienen mala suerte, o que por suerte les pasó esto o por mala suerte les sucedió aquello. La realidad es que no. La realidad es que los principios son los que manejan las consecuencias de nuestra vida, esto en nuestras decisiones. Y bien, ¿cuáles son esos principios? Podemos hablar de varios, incluso quizás algunos tengan algunos principios diferentes, pero yo quiero hablarles de algunos universales, que es el respeto, la honestidad, la amabilidad, la integridad, el servicio, la justicia y la verdad. Cada una de estos principios, si cuando vamos a hacer una decisión, no importa si es importante o si es una decisión que quizás no genere mucha importancia para nosotros, no tenga mucha importancia para nosotros. Lo importante es que la decisión que tomemos esté basada en estos principios universales. ¿Por qué? Porque pareciera, incluso me atrevería a decir, que estos principios, funcionan como funcionan las leyes universales. Por ejemplo, las leyes de la naturaleza. Todos sabemos que la naturaleza funciona por medio de leyes. O otro ejemplo, la ley de la gravedad. La ley de la gravedad funciona, estemos nosotros de acuerdo o no. Nos demos cuenta que está en función o no. Creamos que esto está funcionando o no. La realidad es que la ley de la gravedad siempre está en acción. Así, nuestros principios también están en acción. Cuando tomamos una decisión, sea de la índole que sea, personal, familiar, laboral o social, si la filtramos, decía la vez anterior, por estos principios, vamos a tener una consecuencia positiva. ¿Por qué le digo que funcionan como leyes? Por ejemplo, si yo me tiro en un edificio de un 10º piso y al 5º piso decido cambiar mi decisión, ya no puedo. Resulta que ahí la ley de gravedad manda. Yo ya no tengo opción. Ahí la ley de gravedad es la que va a gobernar las consecuencias de mi decisión. Igualmente los principios que le mencionaba, el respeto, la humildad. Cuando tomamos decisiones o cuando actuamos basados en estos principios, hay consecuencias en nuestra vida porque controlan lo que va a venir después. Aunque muchas personas, le repito, crean que es por suerte que les suceden cosas, la realidad es que no es así. Dependiendo de cuáles hayan sido sus principios que tuvo cuando tomó una decisión o cuando hizo algo, van a ser las consecuencias. ¿Y de dónde se me ocurrió esto? La realidad es que a mí no se me ocurrió.
Si vemos en el Evangelio de San Mateo, y el Señor Jesús lo pone mucho más simple, lo pone mucho más sencillo para que nosotros lo entendamos. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7, versículo 12, dice la Escritura: todo lo que queráis que hagan los hombres con vosotros, hacedlo también vosotros con ellos. Dice, esta es la ley y los profetas. De allí es donde yo saco la deducción, que bueno, dependiendo de lo que yo haga y la razón que tenga por hacerlo, así va a ser la consecuencia. Porque cada una de las decisiones que tomamos, cada una de las acciones que llevamos a cabo, es como una semilla latente que se siembra y que tiene su proceso por la ley natural. Tiene su proceso. Muere la semilla, comienza el tallo, echa raíces, crece hasta llegar a dar fruto. Pero depende de qué fue lo que sembré. ¿Y por qué te invito a reflexionar en estos principios? Porque muchas consecuencias en nuestra vida vienen, pero del lado negativo. Y nos complican la existencia, nos complican la vida, nos complican el área personal y el área familiar y el área social. Pero nunca nos detuvimos a explorar cuáles fueron los principios cuando yo hice tal cosa. O muchas veces no nos detenemos a pensar un poco, reflexionar un poco el por qué voy a decir esto. ¿Para qué voy a decir esto? ¿Con qué propósito lo voy a decir? Y de igual manera, cuando voy a tomar una acción, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Qué espero? ¿Qué pretendo de esto? Entonces, una manera de crecer, una manera de hacernos un poco más responsables de nuestras decisiones y por supuesto, al hacernos responsables, vamos a responder a las consecuencias. Una manera de hacernos más responsables es reflexionar en los principios cuando tomamos decisiones. Porque no todo es malo, pero tampoco no todo es bueno, decía el apóstol Pablo. Es que disciernan, hay que discernir lo que me conviene y lo que no me conviene. El Señor Jesús lo pone tan simple y dice simplemente: lo que le hagas a los demás, resulta que es lo que te van a hacer a ti. O dicho de otra manera, lo que tú quieras que hagan contigo los demás, entonces hacedlo tú primero con los demás. Para muchos esto es como ridículo, para muchos incluso la humildad, que también es un principio, es debilidad, signo de debilidad. Todo lo opuesto te puedo decir, con certeza, todo lo opuesto. Incluso la debilidad genera autoridad, incluso sobre personas. La humildad, genera autoridad sobre personas, sobre sociedades, sobre compañías. Cuando una persona es humilde, adquiere autoridad, lejos de que lo vean como un ignorante o como un tonto. Pero este es un principio basado en las Escrituras, basado en el Señor, por supuesto. De allí es de donde nace esta pequeña reflexión, y el propósito es este. Yo no sé si hasta hoy cuáles consecuencias han marcado tu vida, si han sido positivas o si han sido negativas. Pero hoy te invito a que reflexiones que estas consecuencias fueron basadas en una toma de decisión o en una acción. Algo hicimos en el pasado y que no meditamos en los principios de por qué lo estábamos haciendo. Hay unos estudios que a esto le llaman ecológico. Cuando se toma una decisión, hay que filtrarla para darse cuenta que ni le está haciendo daño a la humanidad, ni le está haciendo daño a la naturaleza, ni incluso va en contra de la voluntad de Dios. Entonces la decisión es ecológica, no le está haciendo daño absolutamente a nadie. Por ende, las consecuencias de esta decisión van a ser positivas. Hay muchas personas que dicen que tuvieron suerte al hacer esto o al hacer aquello, o al decir esto o al decir aquello. La realidad es que no. Quizás sin darse cuenta no supieron que su decisión estuvo basada, por ejemplo, en la justicia.
Cuando vemos injusticias allá afuera o cuando somos injustos, es lo que estamos sembrando. Pero por el otro lado, cuando somos justos con las personas, cuando lo que hacemos lo hacemos basado y más allá en la justicia de Dios, las consecuencias son positivas. Por eso vuelvo otra vez y retomo el porqué de los principios universales y por qué tan importante es para nosotros reflexionar en esto ahora sí que cuando tomamos decisiones importantes para nuestra vida. Es una semilla latente. Y dice el Señor incluso, es una ley. Dicho de otras palabras y en otra escritura, lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Por eso te invito a que con esta reflexión pienses un poco más cuando vayas a hacer algo o vayas a tomar una decisión importante en tu vida o vayas a tomar una acción a favor o en contra de alguien. Utiliza estos principios universales. Fíjate si está dentro el respeto, si está la honestidad, la amabilidad, la integridad, la justicia, el servicio, si lo estás haciendo en verdad. Fíjate que el servicio es otro de los principios universales que nos generan una gran satisfacción que no se compra con dinero. Dicen por ahí de paso, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, el servir a las personas, el ser tú o yo una persona servicial, este es un principio que nos va a generar consecuencias positivas. Acuérdate siempre, nuestras acciones son semillas latentes, pero si están basadas en los principios, entonces las consecuencias van a ser positivas. Si por lo contrario nunca pensamos, exploramos, meditamos, reflexionamos en estos principios, simplemente reaccionamos sin pensar, entonces las consecuencias son negativas. Y es ahí donde la persona termina diciendo, ¿es mala suerte o es buena suerte? No, todo tiene un propósito y está aquí. Dice el Señor en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 12. Haz con los demás como quieras que hagan contigo. Con esta reflexión me despido. Que Dios te bendiga, paz y gozo, y nos vemos en la próxima.